El 16 de agosto de 1867, Marx escribe lo siguiente: querido Fred, acabo de terminar la corrección del último pliego de nuestro libro. Estaba el 16 de agosto, hoy hace 150 años, así que no es casual, digamos, estamos acá discutiendo eso. Bueno, solo con las ediciones y el análisis de la obra nos podemos empezar a asomar a un terreno de disputa. La obra Mega 2 ratifica que tal solo fue el libro primero el que tuvo las correcciones necesarias del autor, las revisiones, las reescrituras que él mismo creía condicionantes para poder dar a luz una teoría que sirviera para interpretar de conjunto el movimiento del capital. La totalidad del capital deviniendo mundo, como acertadamente reflexiona Gandarilla Salgado. En esta primera producción de Marx cuentan las revisiones de la primera y segunda edición alemana y la tercera francesa, donde reescribe el capítulo 1 de la mercancía, la edición inglesa ya al cuidado de Engels y una cuarta que no vio la luz en ese momento, la edición norteamericana. Es pertinente que al tratar de reflexionar acerca de este primer libro nos detengamos a pensar el plan general de la escritura y de la lógica. Marx se propuso escribir 6 libros: El Capital, La propiedad de la tierra, trabajo asalariado, Estado, comercio exterior y mercado mundial. En una carta a La Salle lo especifica el 22 de febrero de 1858. De estos, pudo concluir solo el primero sobre el capital y no por completo, y redactar los lineamientos generales del segundo y el tercero, esto es, en la medida en que formaban parte de la teoría general del capital, aunque no se excluye la necesidad de escribir otros textos para tratar un argumento específico. Otra de las cuestiones interesantes es reconocer la genealogía de su pensamiento, como ya un poco lo dijo Adriana. El libro primero es concreción de una totalidad que fue previamente trazada en los manuscritos. Marx comienza a desarrollar la teoría del capital y de la mercancía, desvinculándose de la teoría cuantitativa del valor de Ricardo después de los manuscritos del 57 y del 58, conocidos como los Grundrisse, donde Marx por primera vez redacta toda o casi toda la teoría del capital. Posteriormente tenemos el así llamado Urtext, texto preparatorio de la contribución a la crítica de la economía política. Esta obra fue impresa en 1859. Al escribir la continuación por segunda vez, Marx redactó una nueva exposición, en parte una forma de investigación histórico y teórica de la teoría. Los manuscritos del 61-63 constituyen entonces el segundo gran esbozo de la teoría de la producción capitalista. Del 63 al 65, Marx redactó todo por tercera ocasión, esta vez con la intención de imprimir la obra. Este tercer gran manuscrito corresponde a lo que nosotros llamamos como el Capital, digamos. Salió esta primera edición que él estaba diciendo el 16 de agosto a su amigo Engels, que ya terminó la corrección finalmente. Bueno, pero yo quería hacer como esta genealogía, y yo cuando me dijeron, bueno, vamos a hablar a propósito del capital, dije, bueno, el capital como caja de herramientas para comprender las transformaciones del trabajo. ¿Qué podía ser, digamos? De todo esto que había dicho, yo creo que develamos la intención de Marx, que es develar en una impronta de alto nivel de abstracción las dinámicas y las transformaciones del capital. Y de allí que para nosotros, bueno, los que estudiamos el trabajo, resulta tan importante como caja de herramientas. Esto es porque, como muchos filólogos de la obra señalan, la actualidad del libro se debe al plan que maneja el autor acerca de la totalidad de la obra, tanto como la condición necesaria para su método de exposición en general, lo que ahora nosotros llamaríamos algunos acuerdos epistemológicos, teóricos y metodológicos que se ponen en práctica en la escritura misma y cuya anticipación marcan los necesarios prólogos que el autor nunca termina de realizar, digamos, hace todo el tiempo. Entonces el punto de partida para él fue establecer los conceptos más simples, los más elaborados, que se postulan como clave para analizar la singularidad del capitalismo como forma de producción y el marco de la relación social que se establece necesariamente con el trabajo. Desde nuestro punto de vista, ahora estoy hablando yo, digo, la sección primera del libro devela la postulación de la fuerza de trabajo como mercancía, como bien ha dicho Adriana recién, como la más miserable de todas las mercancías, dice Marx. La sección segunda establece el puente de la transformación de dinero en capital, necesaria forma de valorización de la fuerza de trabajo y explicitación para llegar a la sección tercera, que es el espíritu de la obra. Es el arrebato por parte del capitalista del mayor valor, dicen los portugueses, la más valía, el plusvalor, que genera la fuerza de trabajo en situación de producción.
Entonces, ¿por qué tratar esta actualidad de la obra? En este primer libro encontramos la base de lo que puede ser la mirada de Marx hacia el futuro. Establece aquí la perspectiva, el código, las coordenadas, para permitir a nuestro gusto que el lector fije a posteriori el análisis de una concreción histórica, socioeconómica, política. Una caja de herramientas que un intelectual militante como Marx, atento, utilizará para comprender, nosotros también creemos eso, e interpretar e ir más allá del momento en que fue escrito El Capital. Es decir, ir con Marx, más allá de Marx. A tal fin, hoy solo quise aproximarme a uno de los capítulos del libro primero, que para mí ha sido muy fructífero para nuestro equipo de investigación, a fin de pensar las formas actuales de la subsunción real del trabajo al capital. Y por ello elegí, me vino re bien la exposición de Adriana, el capítulo del proceso de producción del capital. Pero antes de ello quería dejar planteado algunos de los dilemas que aparecieron como marco de las preocupaciones de la situación actual de los que viven del trabajo, que aparecieron en nosotros como preocupación, pero que son compartidas por un grupo importante de académicos e investigadores, no todos bajo idénticas respuestas. Uno de los fenómenos más impactantes del capitalismo del siglo XXI fue el salto cualitativo de las tecnologías al servicio de la producción, circulación y distribución de las mercancías. Este salto hizo sostener dos cuestionamientos centrales sobre la teoría marxiana acerca del capital. La primera, alrededor de la fuerza de trabajo como fuente creadora de valor, única fuente. La segunda, desprendimiento de la primera, la previsible vacuidad del trabajo en el capitalismo informacional comunicacional. Es decir, los trabajadores no solamente no son la única fuente creadora de valor, sino que también son prescindibles. Esta situación se potenció por dos expresiones concretas de la acumulación del capital y su reproducción de fin de siglo. Una es la metamorfosis de la industria en el contexto mundial, que cambió su forma de organización de trabajo para desenvolverse en nichos, tramas productivas engarzadas, que terciarizan actividades a escala global, lo que se denomina fábrica magra, liviana, enjuta, desgrasada, en contraposición a las megas fábricas integradas del Fordismo. Como consecuencia de esto, muchas actividades vinculadas a la transformación de la materia prima tomaron entidad propia. Los servicios, las ventas, toda actividad asociada a ellos se autonomizaron, se deslocalizó la producción. Precedida por la segunda revolución verde, que como la cuna industrial del capitalismo inglés, colaboró a la gran transformación del territorio, estoy hablando de la revolución agrícola, y al cambio en la industria de las materias primas, sobre todo vegetales y animales, cuyas secuelas aún no podemos atisbar. Juro que yo no fui, ¿eh? En relación a lo que nos interesa, una de las secuelas de mayor envergadura ha sido integrar el proceso de trabajo, de esto que habla Marx ahora, en una cadena a nivel global, alterar espacios y lugares de producción empalmando la producción y el valor de las regiones más distantes y los trabajos más diferenciados. En concreto, esto quiere decir que el trabajo mal pagado de la esquila patagónica argentina se articula con el semiesclavo de las maquilas mexicanas, pasando por la inteligencia de diseñadores del norte de Italia, el packing francés, para finalizar en la colocación y la venta de los Emiratos Árabes, solo como ejemplo, para tener una cadenita así ejemplificadora. Bueno, la segunda cuestión es el contexto sociopolítico de avanzada neoliberal, que concretamente desmanteló derechos sociales en general y laborales en especial, la desprotección del trabajo, la proliferación de formas precarias e informales de empleo, que fueron la expresión del estado de fuerzas del capitalismo del siglo XX y el XXI. Dice Marx, y esto es re bonito, el otrora poseedor del dinero marcha como capitalista. El poseedor de la fuerza de trabajo lo sigue como su obrero. El uno avanza impetuoso, el otro lo hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa, que se lo curtan. ¿Sí? Eso dice Marx. Bueno, nosotros estamos viendo cómo es la curtiembre siglo XXI, digamos. Y esto de reluctante es interesante porque lo dice en El Capital, un texto que ustedes ya saben, siempre se dice economicista. Esto de reluctante quiere decir que ella enuncia la contraposición política entre capital y trabajo solamente en asistir al mercado. En ese marco, nuestro interés estaba en las formas actualizadas en que el capital subordina al trabajo, los nuevos contenidos del trabajo, los productos intangibles de la sociedad de servicio e información, la interpenetración entre esferas de producción, distribución y consumo y las consecuencias sociales, políticas, subjetivas que toda esta metamorfosis asestaba a la fuerza de trabajo en su composición, condición y situación.
Entonces volvemos a esto de Marx, lo que postula en el proceso de producción, que voy a sintetizar en algunos puntos interesantes para pensar. Estos puntos de reflexión son sobre el histórico, la capacidad transformadora del proceso de producción, su carácter social, la enajenación, el desgaste y la valorización de la fuerza de trabajo. Y para ello me voy a servir de Marx, por supuesto, para fundar algunas cuestiones y discutirlas o plantear algunos interrogantes. La reflexión, esto de percibir lo histórico, ¿cómo lo hace Marx? ¿Cómo empieza en el acápite sobre el proceso de producción? Bueno, los trae. Y dice, se propone investigar el proceso de producción de capital independientemente de la forma social determinada que asuma. Esto quiere decir que lo que aquí se diga sirve para el momento histórico del capital que nuestro autor analiza y al mismo nivel de abstracción para nuestro propio momento. Nos deja la tarea entonces Marx de desentrañar de partida las especificidades de tal proceso para cada tiempo-espacio. Nos dice, esto es común, pero ustedes tienen que desentrañarlo para su momento. El proceso de trabajo tal como lo hemos presentado en sus elementos simples y abstractos, dice Marx, es una actividad orientada a un fin, el de la producción de valores de uso, apropiación de lo natural para las necesidades humanas, condición general del metabolismo entre el hombre y la naturaleza, eterna condición natural de la vida humana y, por tanto, independiente de toda forma de vida y común, por el contrario, a toda la forma de sociedad. Para nosotros, con esto Marx nos dice, busquen ustedes la singularidad del proceso para continuar, remarcar que estos cambios epocales caben para pensar toda la transformación que ha acontecido en el proceso de producción. Junto con eso, con marcar esto que acontece hay proceso de trabajo siempre en toda sociedad humana, nos dice, pero esto cambia, lo contingente. La segunda cuestión es la capacidad transformadora y en transformación de los elementos constituyentes del proceso de producción. Dice, el trabajo es en primer lugar un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso que el hombre media, regula, controla, su metabolismo. El hombre se enfrenta a la materia natural, como dijo Adriana, como un poder natural, pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad. Al operar por medio de este movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza. Todo trabajo transforma al ser humano que lo despliegue. Trabajo que cambia al ser que lo ejecuta. En este proceso aparece entonces la tarea verdaderamente humana que conjuga medios de producción desde la mano humana en más. Y dice Marx, esto supone el uso y la creación de nuevos medios de producción. O sea que nos dice, siempre va a haber un proceso de trabajo, esto siempre cambia. Cuestión, charlemos del cambio, no lo que perdura, obviamente. Bien, de esto podemos esperar entonces, como leitmotiv, una capacidad humana de originar nuevas formas de hacer. Como lo que se despliega transforma al hombre, también podemos esperar nuevas formas de ser en el trabajo. Y nuevas formas de uso, dice Marx, de estar. Bien, esta ha sido una de las grandes preocupaciones innovadoras de la sociología del siglo XXI, que dice, bueno, el trabajo se cambió. Ajá, ya lo sabíamos. En la actualidad, bajo rótulos remozados. ¿Cuáles son los rótulos que encontramos? Cambios en el contenido de trabajo, de las formas de trabajo, la subjetividad de quien vive el trabajo, en los medios, en el modo de vincularse con el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lindo capítulo, 1867. Bien. Tercera cuestión, el proceso de producción es una relación de fuerzas sociales. Vuelvo a decir, este es el capítulo economicista de Marx, donde dice esto. Los medios de trabajo no solo son escalas, dice Marx, graduadas que señalan el desarrollo alcanzado por la fuerza de trabajo humana, sino también indicadores de las relaciones sociales bajo las cuales se efectúa el trabajo. Bueno, en medio de este texto está postulando acá que la escisión entre economía y política se sutura en un punto en que los medios de producción aparecen como fuerzas sociales. Lo que hace posible, en conjunción con la fuerza de trabajo, la producción del mundo, de un mundo bajo un dominio de una fuerza social que ya aparece dominando el proceso de producción. Las innovaciones del capital en términos del proceso pueden entonces también ser leídas como batallas del control de la producción por dominio del proceso y por la expropiación de sus productos. Uno de ellos, en especial en nuestra época, que una marxista brasilera, Simone Wolf, nos revela, dice, en la sociedad de la información y del conocimiento, vuelve a ser el capitalismo un proceso de succión del trabajo vivo.
Que en el caso de las innovaciones tecnológicas separan más que nunca la concepción de la ejecución apropiándose del trabajo pretérito. ¿Cuál es el trabajo pretérito de este caso? El conocimiento, por ejemplo, vuelto programa informático, como si fuera un producto sin sujeto. De esta forma, las innovaciones pueden ser leídas como cosificaciones del intelecto humano puestas al servicio del capital, no como entes en sí, sino como conquistas del conocimiento humano apropiadas y expropiadas por el capital. Un cuarto punto, la enajenación, que ya muy bien describió Adriana. Quiero decir lo que dice Marx acerca de la enajenación en este capitulito. Dice, el proceso se extingue en el producto. Su producto es un valor de uso, un material de la naturaleza adaptado a las necesidades humanas mediante un cambio de forma. El trabajo se ha amalgamado al objeto, se ha objetivado y el objeto ha sido elaborado. Lo que en el trabajador aparecía bajo la forma de movimiento, dice Marx, aparece ahora en el producto como atributo en reposo, bajo la forma de ser. El obrero hiló, dice Marx, y el producto es el hilado. Bueno, pero acá tenemos un par de pistas interesantes sobre las transformaciones del trabajo cuyos productos no son tangibles. Por ejemplo, los servicios. De ellos podemos decir que se amalgaman a quienes sirven, se objetivan en otro, persona o cosa, objetivando capacidades del trabajador y que en función de su movimiento se depositan en otro ser. Cambian de forma desde la cualidad de un trabajador al estado de otro. Puede ser la salud, puede ser la educación, puede ser el cuidado. El trabajador cambia de sujeto en la sociedad de servicios y se objetiva en otro. Eso hace que la alienación con respecto al producto se potencie, pues se realiza en un acto productivo para producir algo en otro, objetivado, cosificado. La relación entre las personas se torna entre cosas no solo entre comprador, vendedor, sino entre hacedor, usuario, cliente, paciente, educando. El capitalismo cosifica relaciones sociales, las torna mercancía. Bueno, la última. El trabajo devora sus medios. Dice Marx, el trabajo consume sus elementos materiales, sus objetos, sus medios, los devora. Es individual el consumo. En cuanto el último consume productos como medios de subsistencia del individuo vivo, pero es colectivo en cuanto medios de subsistencia del trabajo, de la fuerza de trabajo puesta en acción. El trabajo consume productos para crear productos. Pero ¿qué pasa cuando lo que está consumiendo es desgaste de su fuerza misma? ¿Qué pasa cuando lo que estamos desgastando es fuerza de trabajo humana? Cuando el mismo trabajador es el medio. El trabajador se consume a sí mismo en el acto del proceso de trabajo. El alemán nos anticipa que en el proceso se consume el medio y por eso la enfermedad de la época es el estrés, el desgaste, el burnout. Bien, y esto no se produce bajo control del propio trabajador, sino bajo comando del capital. Entonces, ahora tenemos cosificación con la relación del objeto y desgaste absoluto de la fuerza de trabajo. Todo indica que el mecanismo, este de desgaste y de control del proceso, es un mecanismo de subjetivación política. Bien, control. Algunas otras cosas más que podemos decir brevemente. Marx, en el último apartado del proceso de trabajo, habla de la valorización y de cómo interviene la fuerza de trabajo en el valor. Lo que podemos decir que él consideraba el valor de las mercancías y en el proceso de trabajo su valorización. Pero había descuidado un apartadito, que es el propio trayecto de valorización de la fuerza de trabajo, ahora redescubierto por el management como capital humano. Nosotros podemos decir que también si seguimos la trayectoria laboral de los trabajadores, vamos a ver la forma de valorización que desde la cuna o desde el jardincito que hablan en inglés, producimos en los niños para ser cada vez mejores y más productivas mercancías. Es decir, que en breve podemos, nosotras, las que estudiamos condiciones de trabajo, y hay varias compañeras de mi equipo, que Marx en este apartado de proceso de trabajo, escrito en 1867, tenemos pistas para analizar situación de trabajo, productividad, condición de trabajo, relaciones de trabajo. Lo hemos visto en colectivos como docentes, estatales, industriales, comerciales y agrícolas. Para todo ello, la pregunta se las devuelvo. ¿Marx es actual?